Bueno, muy buen día para todas. Sí, para todas, porque aún no tengo a mis caballeros que están en este grupo presentes. Espero que se encuentren muy bien. La idea de este primer encuentro es socializar todo lo que fueron las actividades y compromisos que tuvimos para nuestra sesión 1. En primer lugar, pues está el tema del quiz. Listo, que tuvieron hasta el día viernes al mediodía para presentarlo. Por supuesto, como lo vamos a socializar en este momento, vamos a tratar a mirar cada una de las preguntas, pues las personas que lo presenten de aquí en adelante, pues no se los puedo valer porque aquí en este video, en este encuentro, pues van a tener todas las respuestas correctas. Entonces, para hacer esa salvedad. Era pues, un quiz muy sencillo. Si ustedes estuvieron atentos a los encuentros que tuvimos la semana pasada, más la lectura del módulo, no tenían ningún inconveniente de haber sacado un 5. Eran un quiz de conceptos básicos, de temas que sacaron en la socialización, lo que hicimos hace 8 días. La primera pregunta pues, preguntaba sobre si el español era la segunda lengua más hablada del mundo, pues respecto a los habitantes que la tienen como lengua madre, como lengua nativa, y eso era totalmente correcto. Recuerde que toda Latinoamérica, España y Filipinas, en la parte asiática, y pues en los Estados Unidos, un gran número cerca de 800 millones de personas en este idioma, y además con esa característica es la segunda lengua más hablada del mundo. Y esto pues se incrementa mucho más si después contamos todas las personas que estudian español como lengua opcional. Entonces hay una gran de hispanohablantes en este momento en el mundo. Entonces la respuesta era verdadera. La segunda pregunta era el país asiático, en donde encontramos un importante grupo de habitantes que hablan español. La respuesta correcta era Filipinas. Listo. Recordemos que los españoles tuvieron un asentamiento, una colonia en Filipinas durante casi 2 siglos, y aún la presencia notable de hispanohablantes en Filipinas, como les decía, es curioso, aún siendo un país asiático, pues donde está predominando lenguajes como el chino mandarín, el japonés, el coreano, etcétera, etcétera, pues encontrar este grupo, y que es bastante considerable en Filipinas, de hispanohablantes. No es una lengua romance. Recuerda que las lenguas romances son las que provienen del latín. Entonces les daba como opción el francés, el italiano, el alemán y el rumano. Listo, pues la respuesta, la única ahí que no es una lengua romance es el alemán. Eso, Alemania, el alemán hace parte de lo que se conoce como las lenguas indoeuropeas. Eso que es otro grupo de lenguajes, es otra vertiente que viene ya desde India, y con toda la vertiente que se tomó en la parte de Europa. Entonces el alemán no hace parte de las lenguas romances. Un término relacionado con la literatura que proviene del italiano es soneto. Eso era verdadero. Recuerden que les hablaba que en ese intercambio cultural que tuvo España, muy importante en lo que se conoció esa época como el siglo de oro, España tiene mucha influencia en el tema, lo que fue el tema literario y el tema musical, en la influencia del italiano, de tomar las palabras del italiano para hacer la parte de la jerga, como les digo, de la gran parte de la literatura, los conceptos literarios y los conceptos de la música. La siguiente, gran parte de las palabras matemáticas como algoritmo, logaritmo, álgebra, etcétera, etcétera, provienen del árabe. Eso también lo dijimos en uno de los videos de los encuentros de hace 8 días. En la influencia de casi 8 o 9 siglos que tuvo Arabia en la invasión en la península ibérica, pues dejó todo este compendio de palabras matemáticas, algebraicas, científicas en el idioma español. Una palabra que no proviene del inglés es, aquí está parking, hardware, restaurant, y otra de las opciones era, todas provienen del inglés. Y la respuesta correcta era restaurant. Ese restaurant proviene del francés. También entonces recordemos que la gran mayoría de influencia que tuvo el idioma francés en el español era esa parte gastronómica.
Hizo la palabra restaurante, que pues nosotros ya la asimilamos, ya con el paso del tiempo, con el que conocemos actualmente como restaurante. Eso que tuvo esa evolución, pero esa raíz de restaurante proviene del francés. Aquí ya vienen pues elementos de la comunicación. Pues esta era muy sencilla, pues se preguntaba quién es el que inicia el proceso de comunicación. Cuando se entabla una conversación, pues es el emisor. Recordemos que es el primero que envía el primer mensaje y espera o ser escuchado simplemente o ser escuchado y tener una respuesta por parte de ese receptor. Pues está súper sencilla, es el emisor. ¿Cuál de las siguientes fue la primera habilidad de la comunicación que desarrolló el ser humano? Pues es el habla. Eso fue lo que diferenció esa evolución del humano, el poder haber procesado su pensamiento en articulaciones fonéticas, audibles y entendibles entre su misma comunidad, pues fue lo que dio, creo que un 80% del avance de lo que somos nosotros como seres humanos actualmente. Ese poder de haber tenido la capacidad de entablar y de crear un lenguaje articulado que después, pues, con el paso de los siglos fue expresado después de manera gráfica, pero el habla nos hizo gran parte de lo que somos actualmente. Es una técnica que permite resaltar las palabras o conceptos. Está súper sencillo porque les puse la palabra clave ahí, resaltar. Pues, por supuesto, era el subrayado. Eso que es cuando tomamos nuestros libros, las fotocopias que tomamos que hace nos toca leer. Y tomar y resaltar para que nuestro cerebro asocie e interprete y asimile con mucha más facilidad los conceptos y pues nuestro cerebro haga ese proceso de memorizar y de captar la información de manera mucho más sencilla, pues tomando las palabras clave o frases completas que nosotros consideramos que son importantes y así nos facilita la asimilación de información. Y la última, si es que el que haya contestado mal la última, sí, mejor dicho, ¿cuál es el autor de los 12 cuentos peregrinos? Los molesté mucho en el transcurso de la semana, a ver si ya leyeron, es el señor Gabriel García Márquez, el escritor colombiano de estos 12 cuentos peregrinos, del cual hicimos el foro el día jueves y viernes. Y eso era un quiz muy sencillo, eso era para sacarse un 5 fijo, ¿listo? A ver, ¿qué tuvimos también? Bueno, el tema de las exposiciones. En ese campo, pues sí, felicitarlos. Muchos buscaron, pues, la manera de realizar sus videos. Algunos grabaron la presentación desde su computador mientras, pues, daban la explicación. Vi que muchos usaron esas herramientas que tienen, esas apps que hay ahora que nos permiten editar y hacer videos como más dinámicos. También súper chévere. Vi buenos videos pues, del portugués, del francés, del italiano, y algunos hablaron del español, pues también era válido. Y pensé que no iban a hablar del rumano, y sí, ayer vi un chico que habló del rumano, que es de esas lenguas que uno piensa que son parte como de otra rama de la lingüística, pero no, aunque esté muy cerca por allá de Rusia, el rumano es una lengua romance, por ahí hablaron del rumano, del catalán también hablaron, un idioma que se habla en España, la comunidad catalana, que tiene pues su centro cultural e histórico en la ciudad de Barcelona. Ellos llevan unos 3, 4 años pues, pidiendo la independencia de España, quieren ser una comunidad totalmente, un estado totalmente independiente. Ellos consideran que su cultura, su idioma, todo lo que son ellos, no tienen absolutamente nada que ver con España y pues ellos están en esa lucha de poderse independizar y formar su propio estado. La lengua catalana es bastante interesante, tiene ciertos sesgos y rasgos muy característicos y es muy interesante esta lengua. En esta parte, pues invitarlos que tengan esa iniciativa de cuando tengan la oportunidad, chicos, ustedes, de aprender otro idioma, me parece fabuloso, ¿listo? Pues ahorita estamos en un momento que pues, las fronteras y todo el tema de viajes y eso está pues, detenido en ese momento por pandemia, pero esto en algún momento va a pasar, vamos a volvernos a comunicar nuevamente de manera normal
y las oportunidades están. Ahora, intercambio estudiantil, poder acceder a becas en otro país, eso es algo que ahora como no es como años atrás, que era algo muy complicado solamente para personas adineradas, etcétera, etcétera. Ahora esas facilidades están muy dadas. El ir a conocer otra cultura, pues, tener la oportunidad de visitar o ir a estudiar a otro país, sería muy interesante, es una experiencia de vida única, pero eso va de la mano de aprender, de tener esa iniciativa de aprender otro idioma. Entonces aquí en esta socialización mi invitación es que tengan esa curiosidad, que tengan esa iniciativa de cuando tengan la oportunidad, aprendan otro idioma, es algo muy, muy bonito, es algo que les va a enriquecer a ustedes mismos, va a fortalecer sus hojas de vida, les va a abrir muchísimas puertas y es algo, como les digo, que en cualquier momento, cuando ustedes tengan una oportunidad, tómenla y estudien otro idioma. Y eso es muy interesante. Que es lo bueno de las lenguas romances, de esas lenguas hermanas que tenemos nosotros. La facilidad y esas similitudes fonéticas y gramaticales que tenemos, por ejemplo, mucho con el italiano, con el portugués. Si ustedes se van por ahí un añito a Italia o a Brasil, a Portugal, uno asimila muy rápido el idioma por esas características y esa similitud tan marcada que tienen esas lenguas, y uno lo asimila muy fácil. Entonces sería muy interesante que en alguna ocasión tengamos la oportunidad de aprender otra lengua romance para, como les digo, abrirnos muchas puertas. La siguiente actividad fue el trabajo escrito, listo, el tema de la comunicación asertiva. Mi invitación, vi que muchos, pues sí, trataron de abarcar la actividad como les solicité, que investigaran, asimilaran la información y con sus propias palabras dieran el significado, el concepto y los puntos de vista que tuvieron sobre la comunicación asertiva. Vi que algunos se nota que a veces también alcanzamos a tomar, copiar y pegar muchos conceptos, muchos fragmentos de internet. Es válido, pero mi invitación es que lo citen. ¿Listo? Que le pongan la cita de dónde sacaban la información, que igual es válido, que usted tome un fragmento, una parte de esa información y la pegue directamente a su trabajo, pero tengamos la costumbre de citar esa información de dónde se obtuvo. Y mi invitación en esta parte de esta socialización es que se atrevan, que tengan ese ánimo de redactar, de escribir, muchachos. Esto es un ejercicio que ustedes deben realizar en algún momento, sea en su parte académica o su parte laboral. Usted va a tener que realizar un informe, va a tener que hacer un memorando, un informe de gestión en el ámbito laboral. Cuando ustedes estén desempeñándose ya en un ambiente laboral, en un ambiente profesional, les va a tocar redactar, muchachos. Si ustedes más adelante hacen su etapa profesional, en algún momento les va a tocar hacer su tesis de grado, su sustentación. Entonces, van a tener la necesidad de escribir, van a tener esa obligación, en este caso, de plasmar sus pensamientos en lenguaje escrito. Y en ese caso, ustedes saben que una tesis, algo así, una cosa así, eso es una revisión exhaustiva. Revisan mucho el tema de su redacción, de su ortografía, de cómo conecta usted sus ideas y las plasma. Entonces, tengan esa costumbre de escribir, de redactar, no le tengan miedo y vamos desarrollando esa habilidad de redacción, de poder escribir. En ese tema de la comunicación asertiva, pues hay algunos punticos que en todos los trabajos tuvimos en común, y es como esa definición de que es esa habilidad, esa habilidad, esa competencia que tenemos los seres de tener una comunicación eh, con otra persona en la cual haya mucho respeto, de que sea fluida y que esté dentro del marco, dentro del contexto adecuado. Eso, como yo les decía también, es más, ni es que el mismo tono de voz uno utiliza, digamos, con el jefe, que cuando uno le habla, por ejemplo, a los hijos. ¿No? ¿Sí? La comunicación es totalmente diferente, en contextos diferentes. Entonces hay que hallar los mecanismos, las variantes y esos códigos que hablamos, los códigos lingüísticos, dependiendo, pues, en el lugar, en el momento que nos encontremos y dependiendo quién es nuestro receptor de lo que estamos
nosotros comunicando. Me refería hace poco al tema del tono. Usted cuando va con su jefe a pedirle un aumento, usted pues tiene un tono de voz muy diferente al tono que, por ejemplo, utilizamos cuando, digamos, llamamos la atención a nuestros hijos o nos referimos ya a otra persona o cuando estamos con nuestros amigos compartiendo de pronto unas cervezas o una reunión familiar. Entonces, las maneras de comunicarnos en cada uno de esos contextos es totalmente diferente. El lenguaje, las palabras que usamos, entonces eso depende y eso varía mucho entre una comunicación asertiva, como les digo, dependiendo del contexto en el que nos estemos desenvolviendo. Algunos tips que pues complementar ese tema de la comunicación asertiva. Mirar al interlocutor es muy importante, tener ese contacto visual con la persona que nos está escuchando es muy importante. Eso también muestra mucho respeto. Si yo miro a los ojos y estoy atento a la persona que me está hablando, estoy diciendo que estoy escuchando, que estoy tratando de captar su mensaje y que tengo respeto tanto de una parte y la otra. También el emisor debe mirar a los ojos a las personas, ¿sí? Mantener ese contacto visual a las personas a las que les está hablando, pues para que haya ese código también que complemente nuestro mensaje con ese lenguaje corporal, con ese contacto visual. El tener una postura corporal, se me fue la palabra, una postura corporal correcta, y eso no es lo mismo que yo le hable a alguien así, como encorvado, ¿listo? A tener pues, la postura y poder tener ese contacto y si son muchas personas a las que estoy hablando, tener ese lenguaje corporal. Yo utilizo muchísimo las manos para hablar, pero eso enfatiza muchas veces las frases y la idea y lo que yo estoy tratando de comunicar. Fijarnos en nuestros niveles de voz, como les estaba diciendo, pues modular a la manera adecuada, tanto con quien estamos hablando como de la cantidad también de personas a las que le estemos hablando. Si estamos frente a frente, pues yo no tengo necesidad de alzar la voz para que esa persona me escuche, pues si la tengo totalmente cerca. Diferentes, por ejemplo, si tengo una aforo de muchas personas y no hay micrófono, pues yo sé que tengo que elevar un poco más mi voz para poder ser escuchado y mi mensaje sea totalmente entendido. Y por último, pues identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde estamos nosotros conversando. Es también vital para que nuestro contexto y ese ciclo de la comunicación sea totalmente eficaz. ¿Listo? Voy a tratar que la próxima semana tener un invitado especial, ¿listo? Una docente que nos complemente y nos haga una charla sobre comunicación asertiva. ¿Listo? Me parecía muy interesante. Entonces, en 8 días vamos a tener un invitado especial, alguien que nos va a complementar y nos va a dar muchas más herramientas respecto a ese tema. Los que estudian recursos humanos, este es un tema que hablan mucho, mucho, mucho. ¿Listo? En el campo de los recursos humanos y de la psicología, ese tema de la comunicación asertiva. También, por supuesto, las chicas y los chicos que estudian primera infancia, es vital que tengan una comunicación asertiva con los niños y niñas que más adelante ustedes van a manejar. Los chicos de administración, de contabilidad, de sistemas, deben tener un código y deben así empezar a asimilar todos esos conceptos que están aprendiendo para que en sus empresas, en su desenvolvimiento laboral, pues utilicen el lenguaje adecuado y correcto, pues dependiendo la profesión y lo que ustedes estén desempeñando en ese momento. Y eso, si yo tengo un ingeniero de sistemas que quiero que me arregle el computador y digo, mire, es que tengo aquí el computador dañado, y si el ingeniero llega y me dice, no, eso es el churumbel de no sé qué que se le quemó, pues yo como que, ¿cuál churumbel? No, él debe decir, mire, la tarjeta de video está desconfigurada, ¿sí? Debe ser un lenguaje técnico y algo que me diga que no, si esta persona sí sabe, si ha estudiado, si tiene sus conceptos y sabe exactamente qué es lo que le pasa a mi computador. Entonces, así para todas las ramas y todo lo que nosotros estudiamos, debemos asimilar ese lenguaje y ese código y esos conceptos que son de nuestra profesión y empezarlos a manejar y utilizarlos y aplicarlos al diario vivir y al ámbito laboral. Listo. Y por último tenemos en nuestras compromisos de actividades, tuvimos el tema de la lectura, listo, de uno de los 12 cuentos peregrinos. Tuve la sensación de que varios eligieron el del avión, de la chica del avión, era como de los más corticos, entonces vi que hubo como una tendencia
como a elegir ese. No sé si lo eligieron fue por el tema que era como de los más cortos. En esta parte, pues chicos, no tomen la lectura como un castigo, ese tema. Empiecen a disfrutar la lectura. ¿Sí? Es algo que les va a nutrir, les va a servir muchísimo para su desempeño como profesionales más adelante. A ustedes algún tema, algo les debe gustar. A cada uno de los seres humanos nos gusta, tenemos unas preferencias. Algunos les gusta leer novelas, a algunos les gusta leer el periódico, pero a usted algo le debe gustar. ¿Listo? Algún tema en especial le apasiona, le debe gustar. Entonces, empieza a tener ese acercamiento con la lectura de esa manera, leyendo cosas o temas de su total interés que a usted le guste mucho. Eso para que vengamos a tener esos acercamientos con la lectura y dejemos de poner esa barrera y mirar la lectura como un castigo, porque no es así. Les pedí que tuvieran la opción de que eligieran, bueno, les dije que solamente elegir una palabra que no conocieran el significado. También entonces en esta parte es de vital importancia cuando ustedes estén teniendo contacto con la lectura. Palabra que no entiendo, puede sonar muy de escuela, muy de colegio, pero es que es la manera que tengamos una lectura asertiva. En este caso me gustaría usar ese término, una lectura asertiva, que es cuando yo no conozca un término, cuando tenga claro el significado de una palabra, pues si yo no la asimilo, entonces la lectura va a quedar coja, no va a quedar complementaria. Entonces, siempre que ustedes no tengan claro un concepto, búsquenlo en el diccionario y así todo el contexto, todo el significado va a ser totalmente asimilado. Mi invitación en este momento, entonces, es tener ese acercamiento con la lectura, invitarlos que empiezan a gustarles su lectura, ¿listo? Por ejemplo, cuando los mandamos a leer el módulo, o sea, vuelvo les digo, reiterativo en ese tema, no lo tomen como un castigo, sino que si usted se está capacitando, se está aprendiendo una profesión y tiene que leer es un módulo, usted está adquiriendo conocimiento, es algo que le va a beneficiar a usted en definitiva. Debemos mirar la forma, como les digo, de tener acercamientos y que la lectura sea más amena, más agradable. Cuando ustedes lean, busquen un momento tranquilo, que no sea interrumpido constantemente para su lectura. Hay algunos que les gusta poner un poquito de música suave. O sea, busquen ese ambiente y para que esa lectura, ese modo sea mucho más sencillo. Muy buenas opiniones. Aquí en este caso el tema de cuando vieron la opinión del foro, sí vi, no como, como les decía en el tema de la comunicación asertiva, que sí noté que algunos me copiaban pedacitos rescatados de internet. Aquí sí pude ver que ustedes al dar su opinión, como era una opinión totalmente subjetiva de lo que asimilamos, pude ver que ustedes lo pueden hacer, de redactar, de dar su opinión. En ese pedacito que les pedía que resumieran y que me contaran un poquito de qué trataba el cuento y eso, entonces ahí uno ve que ustedes, cuando están en los ambientes propicios, ustedes les da la facilidad de redactar, de expresar sus ideas de la manera pues, que ustedes crean más fácil de hacerlo. Ya me salió. Bueno, entonces hasta aquí va ese tema de la socialización. No sé si tengan alguna opinión, pregunta, queja, reclamo sobre ese tema de la socialización, para entonces parar aquí, darles un segundo acceso para tratar el tema. Vamos a hablar hoy, para los que estuvieron temprano cuando expliqué. Hoy vamos a hablar un poco de cómo evolucionó el idioma español en nuestro país. Vamos a hacer un breve recorrido sobre los diferentes dialectos que tiene nuestro país y vamos a tratar de cómo enriquecer un poquito ese temario de cómo evolucionó. Entonces los escucho si tienen alguna, como les digo, un comentario, pregunta, queja o reclamo. Entonces los escucho antes de cerrar esta sesión y habilitar la siguiente. Profe, pues mi opinión personal me pareció muy interesante el tema de la exposición, porque la verdad es la primera vez que estoy así como virtual, entonces no sabe qué herramientas utilizar, ¿cierto? Pero fue muy interesante el tema de la exposición. Y en cuanto a los 12 cuentos peregrinos, son cuentos, mira que uno le da como pereza, de pronto con el título, ¿cierto? El título de 12 cuentos peregrinos, uno como que,
pero uno empieza a encarretarse con el cuento y le gusta mucho. Entonces, pienso de pronto, si me queda tiempito, como leer los demás, Sí, porque son claro. cuentos interesantes, son cuentos interesantes. No, y es que yo los leí por primera vez cuando estaba en noveno grado, creo que me mandaron a leer. Es que yo creo que también la educación ha cambiado bastante. Yo recuerdo que anteriormente en esa época se conocía como periodos académicos, eran los trimestres. Uno cada trimestre Sí, la sí, profesora de español le ponía, bueno, hay que leer tal cosa, que el la Quijote, lectura. que la Vorágine, uno leía al año, mínimo uno se leía unos 4 libros. Ahora Ajá, sí. el promedio de lectura de los colombianos está en medio libro al año. Eso, Sí, sí, la lectura se ha perdido muchísimo, es la verdad. y Pero no, pues yo no había tenido la oportunidad de conocer estos cuentos y me parecieron muy interesantes. muy lindos. Muy bonitos, Y exacto. Las historias muy, que no, narran son. y Gabriel tiene tenía una manera de expresar, de escribir. Él hace parte de un género literario que se dio en Latinoamérica que se llama el realismo mágico. ¿Listo? De cómo a veces la realidad es tan, o sea, da tanto a la imaginación. Los que hayan tenido la oportunidad de leer Cien años de soledad, ahí ese señor da una cátedra de buena literatura, de cómo se crean imaginarios tan increíbles. Es increíble la capacidad imaginativa de ese señor y su manera de expresarse. Igual sigue usando ese lenguaje coloquial, porque él tiene mucha palabra coloquial, mucha palabra de que pues, se usaban en la costa, y entonces es que es magnífico esa lectura. Sí, sí, me pareció, a manera personal me pareció muy interesante. Listo, muchas gracias Valentina por tu aporte. Profe, qué Señora, pena. señora. Lo que pasa es que yo entro casi siempre con el correo de mi hija, pero yo soy Milena Costa. Ujú. Ok. Bueno, Bueno, profe. bueno, entonces voy a parar aquí entonces esta conexión. Denme unos 10 minuticos mientras convierto este video y les doy un segundo acceso, pues para que entonces complementemos la temática, como digo, con la segunda parte. Bueno, entonces ya nos encontramos nuevamente. Bueno, pues.